ese 6 de agosto de 1945 fue un cambio de época. Muchos historiadores lo consideran como el final de la contemporaneidad, de la edad contemporánea, y en la cual vivimos una nueva era. El contexto en el cual se da el lanzamiento de la bomba sobre Hiroshima es el contexto de la culminación de la Segunda Guerra Mundial en el Océano Pacífico contra uno de los partícipes del eje que se incluía junto a los alemanes y a los italianos. La guerra en Europa ya había terminado en mayo, pero en el Océano Pacífico todavía no, porque Japón seguía resistiendo. Entonces, frente a esa situación y frente a la muerte del presidente Roosevelt, su vicepresidente Truman decide llevar adelante el lanzamiento de la bomba sobre la primera ciudad, que es Hiroshima, y luego el 9 de agosto sobre Nagasaki. Cabe aclarar que esa bomba es la culminación de un proyecto de investigación de las universidades norteamericanas y del Estado norteamericano, que comienza ya en la década del 30 con Oppenheimer, el proyecto Manhattan, y la culminación de la prueba de la bomba sobre una población civil, porque ya la prueba la habían realizado en el Álamo, en Nuevo México, sin vidas humanas, pero sí lo llevan adelante con vidas humanas, con gente común, en la ciudad de Hiroshima, ese 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana. ¿Qué buscaba Estados Unidos y sus aliados? Porque ahí veíamos, la producción nos ha preparado una serie de imágenes y de placas con una sonrisa anunciando esto, desde el plano armamentístico, ¿no? Pero iban a matar gente. Sí. Y uno no puede entender, no puede dejar de hacer un paralelismo entre estar tan contentos por lanzar la bomba, pero a la vez por la cantidad de personas que iban a morir. Hay que ver cómo cómo ellos veían al otro, ¿está bien? Porque el hecho del festejo, de la conmemoración de que la bomba funcionó, es el festejo de Occidente sobre Oriente, y es el festejo de ese Occidente sobre ese Oriente que se conformaba como un eje del mal. En función de esa cuestión, la trascendencia siempre se toma a través del tiempo, ¿está bien? Porque entre Hiroshima y Nagasaki, las primeras cifras van entre 60.000 y 40.000 personas y 1.000 muertos. Después, las cifras rondan entre diferentes números, pero no se toma en cuenta esta cuestión que planteas vos, que es el de la muerte. Porque si vos lo pensás, o si todos lo pensamos, la década del 40 y la Segunda Guerra Mundial es la década de la sistematización de la muerte. ¿Está bien? Porque Hiroshima y Nagasaki son las bombas largadas por Estados Unidos sobre población civil japonesa. Por primera y única vez, armas nucleares se usan en una contienda mundial o en una contienda bélica. Pero también vos tenés los campos de concentración en Alemania con el exterminio de la población judía, como también tenés los laboratorios japoneses en China para las pruebas genéticas, fisiológicas y biológicas que llevaron adelante con toda esa población. Entonces, cuando vos ves toda esta situación, es prácticamente la conmemoración de la industrialización de la muerte en su máxima expresión. Vos pensás que la diferencia que hay entre el lanzamiento de la bomba el 6 y el 6 y el 9 son 3 días. Ellos ya sabían que había pasado en Hiroshima. Es algo que no se entiende hasta el día de hoy, el por qué Nagasaki. Muchos plantean de que se quería ver cómo funcionaba la bomba en un lugar llano, cercano al mar, como es como es Hiroshima, y en un valle, como es Nagasaki. ¿Está bien? Después, la diferenciación, porque aquí es muy técnico, la diferenciación entre las alturas a las cuales hacen explotar la bomba. ¿Por qué? Porque sobre Nagasaki le hicieron explotar sobre una altura y en Hiroshima la hacen explotar sobre otra altura. Las cargas que llevan las bombas son completamente diferentes. O sea que vos ves que lo que están haciendo, en cierta medida, es experimentar con la energía atómica o nuclear en su clasificación bélica para ver cómo usarla. Justamente en la película Oppenheimer, que tiene un acercamiento a la realidad, él se plantea con un mantra hindú que dice: me he convertido en un destructor de mundos. ¿Está bien? Porque cuando plantea eso y él ve lo que la bomba genera en las dos poblaciones que se largan,
prácticamente entra en lo que entraría cualquier persona que ha creado algo y que no tiene o busca esa finalidad. Porque hay un simbolismo muy cercano al de Nobel, ¿está bien? Que crea la estabilización de la nitroglicerina, convirtiéndola en dinamita para fines civiles y la terminan usando con fines bélicos. ¿Está bien? Por eso el premio de la paz que lo da la Fundación Nobel lo da con esa finalidad, porque él no crea esta cuestión para lo que se usó, sino que lo crea con otra finalidad. Oppenheimer sí sabía para qué la creaba. ¿Está bien? Porque si nosotros lo pensamos, se crea en el contexto de, teóricamente, adelantarte a tener la bomba antes que los alemanes. Pero los alemanes ya habían perdido. ¿Está bien? Alemania ya había caído. La bomba, muchos historiadores plantean que es un límite geopolítico que Estados Unidos le está poniendo a Rusia, a la Unión Soviética, por su avance sobre Manchuria en China. ¿Está bien? Es demostrarles el límite es hasta acá porque nosotros tenemos el poderío para hacerlos retroceder hasta Moscú. Mira, y que recién mencionaste la cantidad de víctimas fatales que tuvo y la producción preparó una placa con números porque disienten de una manera descomunal los números que presenta Estados Unidos con los que presenta justamente Japón. Y mientras vemos los números, vos contanos cuál fue el impacto que tuvo de víctimas civiles en ambas ciudades, si te parece. A ver. En el momento en que se da el ataque, el 6 y el 9, es como muestra la placa. 70.000 en Hiroshima y 40.000 en Nagasaki. Bien. 110.000 en total, porque para colmo el horario en el que se dan los lanzamientos, fíjate que Hiroshima tiene mucho más porque eran las 8:15 de la mañana, las escuelas, universidades, mercado, el puerto, todo estaba funcionando. ¿Está bien? Las 40.000 que hay en Nagasaki también es porque es una población mucho más pequeña. Esos datos de los 110.000 que marcan en placa en total, según el ejército de Estados Unidos, tiene que ver con el momento. Bien. Y la posterior que te muestra de 140.000 en Hiroshima y 70.000 en Nagasaki, 210.000 en total, según científicos de Japón, es la proyección que tiene no solo de los muertos en el momento, sino de los muertos que se dan en el corto plazo de meses. ¿Está bien? De meses. Porque justo esos números son de la época, de la década del 70. Bueno. O sea que podrían ser más. Son muchos más. Vos hoy en día hay varios documentales que te muestran cómo se crea un concepto japonés para denominar a todos aquellos que fueron muertos en Hiroshima o que fueron afectados por Hiroshima o Nagasaki, que creo que el término es Nambun-yasa. ¿Está bien? Que esas mismas personas se convirtieron en parias en Japón, porque nadie quería casarse con ellos, nadie quería tener relaciones con ellos. O sea que la proyección de lo que Hiroshima y Nagasaki generó en Japón va mucho más allá de la explosión en sí misma. Por eso el número se considera muchas veces que va más allá. Los números en Japón consideran que van entre 300.000 y 350.000 víctimas. Y algunos llegan hasta 410.000. Dios mío. ¿Está bien? Y hay una cuestión. Nunca ninguno de los que participaron en el lanzamiento de las bombas fueron juzgados. Por último, ¿por qué te parece importante a 80 años de esta bomba seguir hablando hasta el día de hoy en la actualidad y que se siga conmemorando este hecho terrorífico? Porque lo que no se dice no existe. ¿Está bien? Entonces la forma de mantenerlo en el tiempo es diciéndolo, poniéndolo en palabras. La palabra, la palabra define, la palabra le da existencia. Si no hay palabra, no hay nada. ¿Está bien? Entonces, si nosotros no mantenemos a Hiroshima y Nagasaki como palabra, ¿está bien? Como discurso, como narración, automáticamente se puede repetir en cualquier momento. Considero que no, pero bueno, tenemos Gaza, tenemos Ucrania y no hace falta tener tantas bombas porque si nosotros pensáramos en lo que es actualmente hoy Gaza y con la cantidad de bombas que se han largado, hay más de 9, 10 Hiroshima sobre territorio palestino o 2 o 3 Hiroshima sobre territorio ucraniano, y ni hablar de lo que sería en África la cantidad de bombas que hay en función de la cantidad de toneladas de explosivos que se han largado. Entonces, esta cuestión de mantener en la memoria, por eso que nunca se conviertan en cenizas, esas palabras que significan o que simbolizan Hiroshima y Nagasaki.